Vamos a hablar con el diputado de Narváez, candidato también y líder de su espacio. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Gracias muy bien, por contento. venir. No, bueno, Bienvenido. se dice mucha mer en todo esto. Sí, se dice mucha mer. Bueno, de verdad, bien merecida. Es la historia de cuando iban en Inglaterra a ver en carruaje, sí, en los teatros. Claro. Entonces, si había mucha merd, es porque había mucho público, así que está muy bien dicho. Y sigue la misma frase, claro. Deseo de buena suerte. Gracias, muchas gracias. Bueno, de Narváez, ayer tuvimos una nota aquí con Moyano, él hablaba de que sigue participando en su espacio, pero en un momento usted se había enojado con él porque él dijo, por ahora voy a estar con de Narváez, en el futuro vamos a ver. Usted dijo, bueno, no se puede hacer una apuesta al por ahora. ¿Ese enojo pasó? ¿Siguen construyendo juntos? Ver, más que un enojo fue una aclaración de posiciones. Y por supuesto que lo hicimos y conversamos con Hugo sobre este tema. Yo creo que lo que pasó el 11 de agosto, María Julia, es que la gran mayoría de los argentinos decidieron que se cumpla la Constitución. No es poco, no es poco. Claro. Es bueno, es mucho mejor cumplirla que cambiarla. Y a partir de ese momento, obviamente, surgió un nuevo proceso que es lo que va a desembocar ahora, ya en pocas semanas, el 27 de octubre, donde la gente quiere escuchar propuestas. Decidido el 27 de octubre, va a haber ganadores, perdedores, gente que tenga más votos, menos votos. Yo creo que va a haber un reordenamiento de toda la política. Dentro de eso, el peronismo. Y dentro del peronismo, bueno, Hugo tomará un camino, yo tomaré el mismo o no, veremos qué sucederá. Pero me parece que a partir del 28 de octubre, sin anticipar los tiempos, se comienzan a cristalizar los proyectos presidenciales del 2015. O sea que para todos un poco rige el por ahora, esto de con tal o con cual. Sí, bueno, a ver, en el Frente Renovador, Macri ha dicho claramente, lo mío es táctico, es un voto útil, yo después tengo mi proyecto. De la Sota ha dicho hace pocas horas que él también está construyendo un proyecto presidencial para el 2015, y esto me parece que es bueno, también lo está haciendo Wiener, lo está haciendo Cobos. O sea, creo que definido que se va a cumplir la Constitución, sí, que esta administración termina dentro de 2 años, bueno, de dos años pasa muy rápido, la gente dice, bueno, ¿y después qué? Bueno, precisamente lo que viene es un planteo de cuál es el rumbo, seguramente manteniendo cosas que están bien, pero comenzando aquellas que no se han hecho o corrigiendo las que no están bien, para darle certeza a la gente. La gente no mira el próximo semestre, miran los próximos 2, 3, 4, 5 años. Ahora, usted tiene un equipo muy grande de trabajo. Yo sé que es muy obsesivo con el trabajo, que se fija mucho en las encuestas, que se fija con todo, sí, con el cuerpo, con el trabajo. Me imagino que empresarialmente habrá sido así también, porque si no, bueno, no se puede. No voy a declarar en mi contra. Claro, esa es la idea, que declare en su contra. Pero digo, ¿cómo se repuso? ¿Qué lectura hizo de cómo le fue en las últimas elecciones? Bueno, no nos fue bien. O no nos fue tan bien como esperábamos, vamos a ponerlo así. Nosotros marcamos, María Julia, una posición muy dura en la campaña. En febrero, cuando todavía, digamos, no habían comenzado, estábamos lejos precisamente de la elección de agosto, planteamos ella o vos. ¿Y por qué planteamos ella o vos? Porque en una conversación, un par de semanas antes, en enero, en Lomas de Zamora, una señora mayor, jubilada, en una charla de vecinos. A mí no me gusta hacer grandes actos y reuniones, creo que lo mejor es escuchar, es de donde uno más aprende. Al final una señora dijo, bueno, yo estoy peleando por lo mío, y yo siento que ella, por la presidenta, quiere una cosa distinta. ¿Es ella o yo? ¿No? Lo planteó así, sí, muy espontáneamente. Claro. Y quienes estábamos nos quedó como resonando. Es decir, la verdad es que sí. Y aunque sea duro, había que reconocerlo, la sociedad estaba como dividida en dos, ¿Pero fuertemente. se equivocó usted con un discurso tan fuerte en un momento en el que todavía no estaban dadas las cartas? No, yo creo que, de verdad creo que donde nosotros equivocamos el camino es quedarnos solamente en una etapa de confrontación sin haber hecho la propuesta. O sea, la gente dijo, bueno, fenómeno, para que nos podían acompañar. No es ella, pero vos qué me proponés. Y es lo que nosotros no hicimos en esa etapa. Fue un error. Y lo que estamos haciendo ahora es subsanarlo, y por eso hemos planteado con la mayor rigurosidad el programa integral de seguridad. Vengo ahora a la mañana de Villa Elvira, en los suburbios de Gran La Plata. Visité, debe haber sido 8 o 10 comercios. Todos tuvieron hechos de inseguridad, todos. Algunos 19. Algunos dicen, mira, no me hables de a mí de inseguridad, tengo 19.
me mostró la herida que tuvo en la cabeza hace poco porque lo agarraron literalmente a culatazos. La panadería, la carnicería, la farmacia, le aseguro que era una especie de presidio, había reja tras reja tras reja, y atrás de la tercera reja aparecía la farmacéutica, que decía, mira, así trabajo. Entonces, el principal problema de la provincia de Buenos Aires, yo creo que si lo miramos en profundidades de la Argentina, es la seguridad. Nos ha cambiado la vida. No, en eso hay que reconocer que usted ha impuesto o intentado imponer esa agenda desde antes que empiece a hablar cualquiera, porque ahora ya es un tema para el gobierno, ya es un tema para el gobierno provincial, pero que usted ha venido hablando de eso, ¿no? Y en buena hora, y sin mezquindad. O sea, nadie... A ver, reclamar derecho de autor no es nuestra intención. Y la realidad se impuso. Y el gobierno dijo, bueno, sí, de verdad no es una inseguridad, es de verdad el principal problema. Ahora hay que trabajar sobre las soluciones del problema. Porque ¿qué nos pedían hoy los vecinos de Villa Elvira? Hagan algo. Sí. Y ahí el problema era la jurisdicción de la comisaría. Está justo una avenida, de un lado es una comisaría, del otro es otro, se disputan cuando... A ver, si un delincuente se cruza de cuadra, la cuadra, ya el policía dice, no me corresponde a mí, le corresponde al otro. Por supuesto que el delincuente lo sabe. Hay todo un proceso de coordinación y de ordenamiento. Una de las cosas en las cuales nosotros insistimos es que haya un único centro de información criminal. Usted sabe que hoy, por ejemplo, la información criminal que tiene la policía federal no conversan los sistemas con la policía de la provincia de Buenos Aires, pero los de la provincia de Buenos Aires tampoco con los de Córdoba, por ejemplo. Sí. Y podríamos seguir así. Entonces, ¿de quién es la ventaja? Del delincuente. En este mundo de la tecnología, entonces, se puede hacer lo que aquí están haciendo. Qué fácil sería interconectar los sistemas. Entonces, si usted lo detienen en Corrientes y tiene antecedentes en Tierra del Fuego, con teclear su nombre y dice, miren, este señor fue detenido, tiene antecedentes en Tierra del Fuego, reténganlo porque bla, 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 bueno, que es uno de los principales motivos por los cuales hay reincidencia, por ejemplo, en los casos de los femicidios, porque se muda el violento y, bueno, sigue cometiendo todos estos... Bueno, más de 1000 y pico de femicidios en los últimos 5 años hablan precisamente de una necesidad. Sabe que en nuestro espacio lo estamos haciendo de abordar una mejor legislación en términos de violencia de género, que va, por ejemplo, de prohibir el careo de la víctima y el victimario. Eso es un momento sumamente duro para la víctima, que generalmente la lleva a no hacer la denuncia porque no quiere confrontar. O a tener precisamente un proceso de protección de aquellas personas que han tenido violencia de género. O sea, una batería de 20 proyectos de ley que abordan precisamente la violencia de género. Y algo que debo... ¿Ese libraco que tiene todas las leyes ahí, ese que tiene al lado? Esas son las propuestas, porque digo, todo bien que la gente quiera saber propuestas, pero ¿quién se va a leer ese libro? Este es el programa integral. Bueno, sí, digamos, es el compendio de los 153 proyectos de ley con un diagnóstico y que en cada uno de los problemas, por ejemplo, el de violencia de género, está determinado qué es lo que está pasando, cuáles son las causas, cuál es el diagnóstico. Hacemos legislación comparada. A ver, porque yo digo este libraco, ¿no? Es verdaderamente un libraco, no es como un Capeluz, bueno, era en nuestra época ilustrado. Claro. Hay versiones reducidas. Qué cantidad de datos, ¿sí? De datos sobre el fuero criminal y correccional, sobre los casos que se resuelven y los que no, los que están en curso, por distrito. Esto es una cuestión central, María Julia. Sin información no se pueden resolver los problemas. La información criminal en la Argentina, recién hablábamos de la coordinación. Desde el 2008 no hay estadísticas oficiales. Es un poco como la discusión de la inflación, que uno dice que sí, que dice que no. Bueno, no hay estadísticas oficiales. Entonces, cuando uno comienza una política de seguridad, si uno no puede medir los resultados, que pueden ser buenos o no tan buenos, ¿cómo hace para corregir precisamente este sistema? Nosotros estamos proponiendo, además de la coordinación, un registro único y que haya información precisamente para direccionar la política de seguridad. Y hay temas muy controvertidos. Nosotros estamos planteando, porque lo hicimos en marzo del 2010, la baja en la edad de imputabilidad. Yo sé que este es un tema controvertido. Nosotros tomamos posición. ¿Por qué tomamos posición a favor? Porque un menor de 14 años ya es consciente de las consecuencias de sus actos. Ese es el principio jurídico por el cual una persona puede ser imputable. A ver, si un bebé de 2 años agarra una piedra, la tira contra este vidrio y lo rompe, probablemente no haya sido consciente de lo que podía suceder si hacía eso.
Pero si un chico de 14 años lo hace, muy probablemente, o seguro es consciente de que puede romper el vidrio. Consecuentemente, es imputable. Dicho esto, ¿qué es lo que nosotros decimos y qué es lo que podemos hacer como legisladores? Señor Poder Ejecutivo, usted hoy está rigiendo la ley de imputabilidad de los menores por una ley de la dictadura de los 80. Actualícela, porque estamos precisamente emplazados por la Corte Interamericana de Defensa de los Derechos del Niño, a que haya una legislación actualizada y vigente. Nosotros sostenemos, María Julia, que un menor de 14 años, pongo un caso extremo, que le quita la vida a otra persona, es extremo. La mejor forma de regenerar la vida de esa persona, de volverlo a contenerlo y volverlo a inducir a que vaya por el camino correcto, es reteniéndolo en establecimientos, y ahí mucha gente dice, pero no están los establecimientos. Es verdad, pero nosotros tenemos que lograr que el Poder Ejecutivo los construya. No devolviéndolo al ámbito de donde vino. Probablemente una familia con violencia de género, probablemente tenga algún tipo de adicción, seguramente abandonó la escuela, seguramente tuvo ingresos en la policía por delitos menores. O sea que es crear un régimen penal juvenil. Exactamente, es parte de un régimen penal juvenil, en donde la última de las sanciones es la privación de la libertad. La menor es ir y pedir disculpas. ¿Cree que dentro del kirchnerismo ya se tomó conciencia que hay que tratar esa ley, porque esa ley duerme en el Congreso, ya ese régimen, hay varios proyectos, pero nunca avanza, ¿no? Por esta discusión, porque nadie quiere hacerse cargo de votarlo justamente. Yo creo que el debate debería ocurrir, después, digamos, es una cuestión, digamos, de profundo análisis. Sí. Nosotros tomamos posición hace 3 años, cuando no había elecciones, cuando era un tema tan controvertido como el de hoy. Yo estoy convencido que la mejor forma de proteger a ese joven y de proteger a la sociedad del joven hasta que se resocialice, precisamente tiene que ver con contenerlo en establecimientos que no están hoy en condiciones. Esto también hay que decirlo. O sea, el régimen penal juvenil tiene que tener no solamente los edificios, sino contención psiquiátrica, psicológica, reeducación, enseñanza de oficio. O sea, volverlo o devolverlo a la sociedad una vez que esa persona, ese joven, ese menor sea resocializado. De ninguna manera queremos ver menores presos, de ninguna manera. Jamás en una prisión con adultos, jamás. Pero ¿cómo se imagina esas instituciones? Muy reducida en número de cantidad, no deberían tener más 18 o 20 niños, menores, es de mucha intensidad. ¿Cuidados Así lo por tiene. quién? ¿Perdón? ¿Cuidados por quién? Primero tiene que haber juzgados, tiene que haber fiscales especiales, tiene que haber todo un tratamiento de asistentes sociales que los contengan, tiene que haber todo un proceso de resocialización. Lo tiene Uruguay. Uruguay tiene el régimen penal juvenil a partir de los 13 años. Brasil lo tiene a partir de los 14, Paraguay lo tiene también a partir de los 14. O sea, no es que nosotros estamos tratando de innovar sobre algo, hemos hecho legislación comparada. Es verdad que en Uruguay estos establecimientos existen, y es verdad que todavía no existen en nuestro régimen, bueno, acá, pero sí deben estar. Cambiando un poco de tema, pero también sobre la inseguridad, hay un párrafo, me pareció interesante, que habla sobre las cajas chicas de las comisarías, con las cuales se autofinancian, y que, bueno, según lo que ustedes dicen acá, legitima el autofinanciamiento por vías dudosas, y ahí entra todo el otro tema, ¿no? La prostitución, las coimas que se piden, las habilitaciones, etcétera, etcétera, las zonas liberadas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires tenemos 420 comisarías, ¿sí? Y después están los destacamentos. El manejo de la caja chica es una fuente de poder, porque además después viene la contribución al vecino para pagar el gasoil, para la pizza, si quieren ustedes. Hay una cantidad de ramificaciones que hacen precisamente a una connivencia, muchas veces no deseada, entre la policía y la sociedad. Nosotros queremos, obviamente, tener control sobre ello, definitivamente. Esto es parte, hay un capítulo, cuando se habla de la corrupción policial. Nosotros sugerimos, y lo tenemos presentado como proyecto de ley, que Asuntos Internos, que es el organismo propio de la policía de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando, que trata e investiga los casos de presunta corrupción policial, no esté integrada por policías, porque si no son los pares juzgando a sus pares, que esté integrada por personas civiles que se eligen por concurso, que tienen confirmación parlamentaria, gracias, y que consecuentemente tienen
obviamente, una objetividad y una independencia para poder juzgar a aquellos policías que presuntamente han tomado el camino incorrecto. Estos son mecanismos, insisto, que no los inventamos nosotros. Cuando uno mira policías que tenían importantes hechos de corrupción y que hoy no los tienen, es porque el Departamento de Asuntos Internos estuvo siempre en manos, o comenzó a estar en manos, de personas independientes que podían, digamos, mirar con objetividad, dar obviamente derecho a la legítima defensa, pero si había una sanción, exonerar, pero sin ningún tipo de connivencia y siendo juzgado por sus pares. ¿Sabe cuánta plata gastó en la campaña? Lo que permite la ley. Pero mucha. No me río. Pero mucha. A ver, yo siempre hablo de invertir. Pero es como si hubiese invertido en una empresa de cuántos empleados, de cuántas, una casa tía con cuántas sucursales y cuántos empleados. Es verdad que la nueva ley electoral al tener los espacios publicitarios de tele y de radio, que eran los más costosos, y pagarlo el Estado, ha disminuido sensiblemente el gasto de lo que era antes el financiamiento de campaña, cuando el gasto de los spots de televisión y demás. De todas maneras, no es gratis y es incomparable con cualquier fuerza desde la oposición como la nuestra, con lo que tiene el Estado o lo que tiene un propio intendente, que dentro de los fondos de la intendencia destina parte a la campaña. Como un presupuesto de una intendencia, por ejemplo. Exactamente, es difícil competir. Ahora, digo en monto. Sí, muy alto, es muy alto. Además, obviamente después hay legisladores provinciales, por ejemplo, como tenemos en Bahía Blanca o Mar del Plata, que tienen sus propias campañas. De todas maneras, yo creo que lo que nos falta en el proceso electoral, María Julia, es salir de la lista sábana e ir a un sistema moderno, como lo tiene Córdoba o Santa Fe, de una boleta única donde una persona con una lapicera en una boleta del tamaño de esta hoja tiene los nombres y las caras y hace con una crucecita y elige con muchísima más independencia, y no está la angustia de entrar al cuarto oscuro y ver si la boleta está o no está y si te llegó a tu casa o no te llegó, porque te la da el presidente de mesa. Estos son avances que nos debemos. O sea, a 30 años de volver a haber vuelto a la democracia, uno de los grandes pendientes que tenemos es todavía trabajar, digamos, darle al ciudadano una lista sábana que todos sabemos que atrasa y que arrastra una cantidad de candidatos que no necesariamente, o lejos de ser conocidos por el ciudadano.